Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. A usted que está con nosotros, de verdad nos honra y bendecimos al Señor por eso. El que apartemos tiempo para estar juntos a través de este medio y podamos así edificarnos con la reflexión de la palabra de Dios, pues en verdad para mí es un privilegio y gracias por participar con nosotros de este espacio. Toda nuestra intención es que juntos hagamos una reflexión de la palabra de Dios y seamos edificados. En el caso de hoy vamos a estar hablando sobre el resultado de aplicarnos a la palabra de Dios. El resultado de aplicarnos a la palabra de Dios. Y para ello hemos tomado como referencia Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Es bien preciso este pasaje y creo que está fácil de entender, así que leyéndolo literalmente, dice así: Jesús dijo: a todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Qué interesante. Luego, versículos 26 y 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, pero éste lo hizo sobre la arena. Así que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pasaje que hemos tomado y de seguro cada uno de nosotros así a golpe de vista ya entendimos el mensaje, ya entendimos el significado. Está claro, está explicado. Sin embargo, hay algunas conclusiones que necesitamos hacer. Y es a eso que nosotros nos disponemos en esta reflexión. Estaba pensando al considerar el momento de esta celebración, específicamente pensando en el día de la Biblia, o pensando en la Biblia, la palabra de Dios, en tantos versículos que hay en la Biblia que nos sirven para reflexionar sobre ellos y que en algún momento pues nos pudieran servir de estímulo. Pensando en tantos, llegué a seleccionar este porque, para empezar, es un pasaje conocido, es un pasaje fácil de entender, y además de eso hay algunas recomendaciones que necesitamos hacer en torno al pasaje. Entonces, al detenernos en este pasaje, nos enteramos de que, o me enteré en lo personal, de que Jesús, al estar hablando con la gente que les rodeaba, específicamente encontró gente que hacían de menos sus palabras, o sea, lo seguían,
pero no las ponían en práctica. O sea, que les daba igual. Y eso lo podemos ver porque de las multitudes que siguieron a Jesús, al final resultan siendo pocos los que realmente estuvieron con él hasta el último momento. Ya usted verá que si esto es así, de que pocos siguieron a Jesús, nos damos cuenta que hasta sus discípulos se habían dispersado en el momento de que él fue apresado. Los que hemos leído la historia de la vida de Jesús nos vamos a dar cuenta de eso, que al final todos se dispersaron y hasta sus discípulos se alejaron. Eso quiere decir que llegó el momento en el que algunos tuvieron que tener la suerte, como la de Pedro, de haberse recordado algún mensaje, y usted sabe, Dios tuvo que usar a un pájaro, un gallo, para que cantara y relacionara el canto de ese gallo con una palabra que Jesús le había dicho a Pedro. Y él dice lo que dice. Jesús le había dicho palabras y se cumplieron esas palabras. Así que hasta los discípulos que estuvieron cerca de Jesús tuvieron aquel momento en el que como que la palabra entró aquí, pero salió aquí. Eso bien terrible. Y se puede ver en el perseverar, en el mantenerse en el camino. En eso es lo que se puede puntualizar. Así que si se trata de ver entonces el comportamiento del ser humano, podemos llegar a una sencilla conclusión que puede ser un consuelo de muchos. Y es que no todos los que escuchan la palabra en realidad van a preocuparse por hacer lo que la palabra de Dios dice, que sería una de las conclusiones que llevamos. Entonces, si es así, entonces nuestro trabajo consistiría nada más en predicar la palabra, en hacer reflexiones de la palabra, y que cada quien al final de cuentas haga lo que él considere. Eso es lo que podemos llegar a la conclusión. No podemos pensar ni podemos pedir más allá de lo que cada quien como persona en sí se resuelva a hacer. Así que esas palabras llegaban a mi corazón pensando en que Jesús dice, bueno, quiero que ustedes sepan que todos aquellos que oyendo mi palabra la ponen en práctica, pues son comparados como alguien que al construir pensó bien dónde iba a ser su casa, pensó en qué destino tendría esa casa, qué final tendría esa casa, quiso hacer una casa para 30 años, para 100 años, así que se aseguró de que su casa fuera colocada en buena tierra, o sea, en terreno firme. Así que cuando vinieron los momentos de dificultad, pues la casa no tuvo problemas porque quien la había construido había pensado bien dónde iba a construirla, así que el problema de la casa no se notó. A lo mejor golpes, pero la casa no tuvo problema. Así que de esa forma podemos comparar a aquel que oyendo mis palabras las pone en práctica. Fueron las palabras de Jesús. Seguidamente dice, pues habrán otros que también tengan la misma oportunidad de escuchar el mensaje, pero al no ponerlo en práctica puede compararse también con alguien que al construir pues quiso hacerlo todo fácil, pero llegó el momento en el que fue probado ese edificio y no soportó, porque aquello que le había costado muy poco sacrificio resultó tan vulnerable que al venir el golpe de la naturaleza pues obviamente dejó de ser. Así va a compararse aquel que oye la palabra pero no le pone cuidado y deja de ser en cualquier momento, llegando a esa conclusión. Ahora, considerando este texto leído, obviamente me llamó la atención tomar en cuenta el por qué necesitamos nosotros aplicarnos a la palabra de Dios. Y esto lo quiero ver como algo que usted debe tomarse a favor suyo. Si usted ama al Señor, si amamos al Señor, pues vale la pena que le pongamos cuidado a las palabras que Él nos hace. Pues sabe que Él nos ama con amor eterno, ¿verdad? Él nos ama con amor tierno y todas las ofertas del Señor pues son para nuestro bien. Todas sus recomendaciones son para nuestro bien, así que si escuchamos del Señor alguna palabra, alguna amonestación, todo lo hace por nuestro bien, a nuestro favor. Así que hay que tomarlo por el buen lado, por el lado amable. Y si hablamos como inversores o inversionistas, vamos a tratar de pensar en que nuestro trabajo tenga sentido. Así que pensando en eso, necesitamos aplicarnos a la palabra. Entonces diríamos que todos los creyentes
tenemos algo en común. Todos los creyentes tenemos algo en común. ¿Qué es eso que tenemos en común? El privilegio de escuchar el mismo mensaje del Señor. ¿O no tenemos este privilegio todos? Todos los creyentes tenemos el mismo privilegio. Eso es algo que tenemos en común. Hay personas que si no lo escuchan aquí en el templo, lo escuchan en su dispositivo, ya sea porque se conecten a algún medio de comunicación que transmite predicaciones, o sea, lo haga a través de la televisión, lo hace a través de la radio, pero de alguna manera todos, mientras estamos en vida y queremos escuchar una palabra, tenemos esa oportunidad en común de escuchar el mensaje. Todos, justamente todos, a excepción de que algunos rechazan ese mensaje, pero eso ya es una cuestión particular. Pero en el camino de la predicación, por ejemplo, aquí estamos un buen grupo de hermanos y habrá algunos hermanos escuchándonos, viéndonos o compartiendo este tiempo, que podemos asegurar que están escuchando y se conmueven y dicen qué bonita reflexión, pero hasta ahí nada más llegó. El momento pasó, el momento llegó y pasó. Qué bonita palabra. Lo escuchamos todos. ¿Y cuántos estuvimos en el culto? Habíamos 100, habíamos 50, habíamos 200, habíamos quizá 1,000,000 de personas. Así que todos escuchamos a un predicador decir palabras que de seguro nos motivaban. Eso debe verse como un privilegio para nosotros de parte del Señor. ¿Por qué un privilegio? Porque hay tierras, hay partes de la tierra donde ese privilegio no está. Ya decíamos que cuando alguien en alguna parte de la tierra tiene la oportunidad de predicar un mensaje, su vida se pone en peligro. O sea, la gente no tiene la oportunidad, no tiene el privilegio. Estoy hablando de otras partes de la tierra, pero en esta parte de la tierra todos tenemos ese privilegio. Así que hay que celebrarlo. Hay que celebrar de que el Señor nos esté dando la oportunidad de escuchar un mensaje. Y hay que verlo como el buen lado del Señor, como el amor de Dios expresado desde esa manera de darnos la oportunidad de escuchar una palabrita de parte suya. ¿Verdad que es un privilegio? Yo lo veo así, como un privilegio que el Señor me da de escuchar una palabra y que a través de esa palabra no solamente pueda llegar a mi oído, sino que esa palabra pueda ministrar mi corazón y pueda hacer algo, como Jesús dice, que me hace reflexionar y me hace pensar en qué tipo de proyección cristiana y espiritual yo me voy a hacer. Hay personas que por haber escuchado un mensaje resuelven atender un llamamiento al ministerio, pero a algunos otros les da igual. Pero el privilegio lo tuvimos en común. Tenemos que alabar al Señor por eso, por ese privilegio que nos da a nosotros los de esta parte de la tierra, donde la práctica de la religión es parte de los acuerdos, aún en la constitución de nuestros países hay libertad de culto. Eso significa que para nosotros esto significa estar, diríamos en el buen término coloquial, estamos rayados. ¿Por qué? Porque tenemos esa bendición de escuchar una palabra que el Señor nos está trasladando a través de muchas formas, usando a los predicadores, en este caso los pastores, a los maestros, los profetas, los evangelistas y los medios que usamos. Así que tenemos que verlo por ese lado. Una bendición escuchar la palabra de Dios. Ya dependerá de nosotros el que convirtamos ese privilegio y esa oportunidad como algo que valga la pena. Y en este caso estaba pensando en la segunda cosa, y es que todos los creyentes pasamos algún momento de prueba, el cual nos ayuda a medir hasta dónde hemos sido prudentes en seguir los consejos del Señor, esos consejos que tuvimos el privilegio de escuchar. Amén. Vea qué interesante, porque todos tenemos el privilegio de escuchar, pero cuando llega el momento de la dificultad, es cuando nosotros en verdad tenemos la oportunidad de demostrar que el haber escuchado, que el privilegio que se nos dio de oír un mensaje del Señor no fue en vano. Ya nosotros comenzamos a evidenciar por nuestras propias maneras
de que somos personas que en verdad le creímos al Señor y que estamos dispuestos a aguantar lo que sea necesario, que estamos dispuestos a pedir oración para que podamos superar esta crisis, que estamos dispuestos a pedir consejos por tal de superar este problema, porque no queremos darnos por vencidos. Estamos conscientes de que tenemos una oportunidad con el Señor, un privilegio con el Señor, y entonces en cambio de rendirnos, lo que hacemos es buscar solución. Pero ponga cuidado, porque no todos lo hacen igual, sino algunos. Aunque todos tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, solo algunos evidenciamos que fuimos prudentes, porque la prueba nos ayudó para demostrar que nuestro carácter ha estado siendo modificado gracias a la palabra del Señor. Así que usted y yo que estamos aquí y que hemos aguantado por tantos años en la vida cristiana, tenemos que bendecir al Señor, porque de seguro su palabra ha hecho algo en nuestro corazón. No así otros. Hay muchos que vinieron con nosotros y se fueron, pero nosotros aquí estamos de pie gracias a la misericordia de Dios, pero también gracias a que entendimos que el trabajo en el Señor pues se va a sufrir luchas y pruebas, pero que la palabra ofrece consuelo y esperanza, y entonces esas palabras de consuelo y esperanza nos sustentan, y entonces estamos dando a conocer a los demás que no está siendo perdido el mensaje del Señor. Así que, hermanos amados, tenemos que alabar a Dios, porque en medio de la prueba también podemos oír a Dios hablándonos, ya sea a través de un pasaje de la palabra, ya sea a través de un consejo de un amigo, de un ministro o de alguien, o quién sabe si en el mismo hogar que alguien dice, bueno, no nos vamos a rendir, y alguien toma la palabra y dice, no, en esta casa somos cristianos y vamos a aguantar lo que nos pase, porque tenemos que amar al Señor. Y más si somos ministros, es decir, no tengo que aguantarme porque ¿qué va a pensar la gente? Y entonces comenzamos a demostrar a través de los problemas que no hemos corrido en vano este camino. Que si hemos pasado momentos de bajones, estos mismos nos ayudan ¿para qué? Para medir nosotros mismos hasta qué tanto la palabra ha hecho efecto en nuestro corazón. Así que bien pudiera decir que tenía razón Santiago, que decía que nos alegremos cuando nos veamos metidos en diversas pruebas. Así lo decía el apóstol Santiago. Dice, gócense cuando se vean metidos en diversas pruebas, porque la prueba va a producir en ustedes un ejercicio que al final les vaya a llevar a ver de qué están hechos. Así que hasta por las pruebas tenemos que alabar al Señor, porque ellas son las que nos ayudan a revelar qué clase de cristianos somos nosotros, si estamos cimentados en el camino, en el buen camino, sobre la roca que es Cristo, o simplemente somos gente que llega y no sabe para qué. Así que yo bendigo al Señor por su vida. Si está en esta ocasión perseverando, porque sé de algunos de ustedes que han tenido luchas bien difíciles, pero sé que aquí van paso a paso en este camino. Así que bendigo a Dios por su vida y por la perseverancia que Él le ha concedido a usted. Seguramente escuchó la palabra y está tratando de ponerla en práctica, y esto seguramente le va a servir no solo hoy, sino le servirá mucho tiempo más. Espero que así lo tomemos en cuenta. Yo bendigo al Señor por darme la oportunidad de pasar momentos difíciles. Ellos me ayudan a recordar las promesas del Señor. Yo quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes se ha visto en momentos difíciles en los que ha oído el mensaje del Señor a su conciencia decir, nosotros no somos de los que retroceden? Nosotros somos aquellos que, a pesar de las pruebas, seguimos adelante, cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque el Señor nuestro Dios nos ha hecho una promesa y nosotros le hemos dado palabra a Él, y esa palabra no le vamos a quedar mal. Él no nos ha quedado mal a nosotros, ¿cómo nosotros le vamos a quedar mal a Él? No sé en qué momento, aunque no sean esas palabras literales, a usted le ha llegado un mensaje, o quizá diciendo lo mismo en otras palabras, y usted ha recuperado sus fuerzas. ¿Por qué? Porque la palabra ha hecho un lugar precioso en su corazón, y usted ha tratado de vivir para el Señor,
Espero que alguien se esté identificando con esta palabra que estoy tratando de decir. Así que bendecimos al Señor por los momentos aquellos que nos ayudan a demostrar que escuchar el mensaje no ha sido por gusto y que le podemos dar un alegrón a Jesús al ver que nosotros somos personas que le hemos tomado la palabra y queremos seguir perseverando hasta que la muerte venga por nosotros o Él aparezca para llevarnos para estar con Él. Así que así como la casa que aunque llegaron los problemas no cayó, nosotros somos esas personas que en medio de esas dificultades estamos de pie, porque en tercer lugar diríamos que solo los creyentes que aplican a su vida de manera correcta las palabras de Jesús tendrán firmeza en su fe y prevalecerán aunque hayan momentos de adversidad. ¿Cómo le parece esta palabra? ¿Se identifica usted con esta palabra? Porque solo los creyentes que aplican a su vida de manera correcta las palabras de Jesús tendrán firmeza en su fe y prevalecerán aunque hayan momentos de adversidad. Llega usted con el ministro y dice: ay, pastor, ayúdeme a orar. Estoy pasando un montón de problemas, un montón de dificultades, y sabe que yo no me quiero ir de la iglesia, yo no me quiero ir del evangelio, yo quiero perseverar, pero mire, ya no aguanto más. Y entonces el Señor toma a través del pastor una palabra y la palabra nos ministra nuestro corazón, y entonces nuestra fe, ¿qué hace? Se fortalece, y nosotros como resultado nos mantenemos en pie. Entonces, hermanos amados, yo quiero decir que para mí la palabra de Dios es sumamente importante porque nos ayuda y nos ubica y nos avisa aún. La palabra nos avisa que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer algunos problemas, va a ser probado. ¿O no nos lo dice la palabra? Claro, la palabra nos dice que los cristianos que queramos vivir o que queramos vivir para el Señor o agradando al Señor, vamos a sufrir algunas situaciones difíciles. Entonces tenemos que entender que nosotros nos vamos a poder mantener en nuestra fe y perseverantes gracias a que aplicamos correctamente las palabras del Señor a nuestra vida. Es precioso que tomemos en cuenta esto. Es precioso cuando usted se evalúa a sí mismo y que alguien le puede preguntar, quizá hay ante sus camaradas, y le va a decir a alguien: todavía eres cristiano, todavía estás yendo a la iglesia, y usted va a responderle así de una manera bien sencilla. Le dice: hay dos cosas que me han pasado y mientras que eso no suceda yo tengo que seguir adelante. La primera es que Cristo no ha venido, y si Él no ha venido, yo tengo oportunidad de seguirle sirviendo. Y la otra es que todavía no ha venido la muerte por mí. Así que mientras que la muerte se ocupa entre otros, que me deje servir al Señor a mí. Así que lo haré porque ni Cristo ni la muerte han llegado. Así que tengo el desafío para seguir sirviendo al Señor. Pero el asunto es que usted tiene a la palabra de Dios en su corazón. Su fe está firme y por eso usted prevalece gracias al consejo del Señor. Pero ¿de verdad que usted es testigo que no a todos les pasa igual? ¿O a todos nos pasa igual? No, no a todos nos pasa igual. Algunos dicen: no, es que el evangelio es para algunos, y luego empiezan a pensar para quién es el evangelio, a cuestionar. Pero nosotros decimos sí al Señor, y ese sí es sí y nunca más será un no, porque hemos aprendido el amor del Señor y que nos da la oportunidad de servirle en esta tierra y nos ofrece un premio. Y la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que nos sustentamos en la palabra del Señor. Hermanos amados, vale la pena que nosotros como creyentes no pensemos en los que no perseveran, porque al fin de cuentas nosotros estamos perseverando. No pensemos cosas a favor y en contra de ellos. Ellos tendrán alguna razón para que pensemos en ellos, pero pensemos mejor nosotros en lo que hemos logrado nosotros. Yo quisiera celebrar este día porque este es el mes que yo cumplo años de haber entregado mi vida a Cristo, reconciliándome y haciendo mi voto con el Señor. Un 10 de agosto de 1981 yo entregué mi vida a Cristo
me reconcilié porque era un mocito. Entonces, en la vida infantil no pude entender el asunto del evangelio, pero teniendo una edad ya que tenía 15 años cabalitos, y entonces me entregué a Cristo. Y a partir de ese día hasta hoy, hace ¿cuántos años? Vea usted. ¿Por qué estoy perseverando? Es probable que alguna palabra del Señor haya dado lugar en mi corazón. Y en los momentos más difíciles la palabra me consuela y me sustenta. Y quiero terminar pensando, antes de llegar a la conclusión que hemos preparado, quiero decirles, mis hermanos, que así como cuando uno tiene una hambre terrible y siente que su cuerpo hasta se descontrola y hay una fuerza hasta de nervios, que uno se siente como una ansiedad y siente morirse por el hambre, de repente uno se alimenta con un bocado bien sabroso y uno siente que recobró fuerzas, ¿verdad que sí? Y después de haber comido, ¿cómo se siente el cuerpo? Restablecido. Eso mismo nos pasa cuando tomamos la palabra del Señor y la ponemos en evidencia. Entonces nos mantenemos así como la casita que no cayó, aunque las fuerzas de la naturaleza fueron muy pesadas contra la casita, no cayó. ¿Por qué? Estaba puesta sobre la roca. Nosotros no caemos, ¿por qué? Porque nuestra fe está puesta en el Señor gracias a su palabra. Quiero decir las últimas palabras, y es que la práctica obediente de la palabra de Dios se convierte en el fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. Pero vea usted qué interesante, la práctica obediente de la palabra de Dios se convierte en el fundamento sólido. ¿Para qué? Para resistir las tormentas de la vida. Alguno más de los que estamos acá puede decir con su mano en alto que ha pasado algunos problemas y justo esta semana. ¿Alguien pasó problemas difíciles esta semana? Varios. ¿Por qué estamos de pie todavía? ¿Por qué resultamos en la iglesia aún después de tener tantos problemas? Porque seguro el Señor ha obrado en nuestro corazón. Entonces nosotros practicamos la palabra del Señor en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando, sigue avanzando. Así que la práctica obediente de la palabra de Dios se convierte en el fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. Quien prevalece en la gracia y en la fe, a pesar de las dificultades, seguramente está construyendo su vida sobre la roca firme, que es Cristo el Señor. ¿Cómo se reconocen los cristianos que están edificando su casa en la roca? A través de su perseverancia. Pasa un problema, pasan 2, pasan 5 y pasan 10. Pasa un problema cada mes, así que en el año pasa 12 problemas. Pero a pesar de los 12 problemas multiplicados por 41, aquí estoy de pie. ¿Por qué? Porque seguramente pusimos nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos amados, sigamos amando al Señor y sigamos fortaleciéndonos y fundamentándonos a través de su palabra. Y entonces un día el Señor nos dará la bienvenida por haber sido fieles a la palabra que el Señor nos puso en nuestras manitas y que prudentemente quisimos poner en práctica. Y que algunos digan, ¿y tanto has aguantado? Usted mismo dirá, pues no es que haya aguantado tanto, lo que pasa es que yo le dije que sí al Señor y ahí me mantendré hasta el día que me toque irme a la eternidad. Así que esperamos que usted pueda fortalecerse en el Señor y celebrar este día, que si está de pie, usted de seguro se debe a que la palabra de Dios ha encontrado un lugar en su corazón y usted seguramente ha practicado la palabra del Señor. Es mi deseo que así continuemos, entre tanto el Señor no venga y la muerte tampoco, pues que sigamos de pie honrando al Señor y demostrándole que queremos servirle, que queremos honrarle y que queremos mantenernos en lugares visibles y que la gente note nuestra perseverancia y que los problemas no tienen ningún poder sobre nosotros porque tenemos nuestros pies bien puestos en la roca que es Cristo el Señor. Espero contar con ustedes y que juntos demostremos y alegremos el corazón del Señor
al ser personas que perseveramos en su gracia, gracias a haber puesto en práctica su palabra. Que Dios nos siga ayudando y nos ministre para avanzar juntos en este camino que ya hemos empezado. Vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión que seguramente nos ayudará mucho para pensar en el por qué somos cristianos. Recuerde que tenemos nosotros un resultado. El resultado de aplicarnos a la palabra de Dios entonces sería que perseveramos firmemente en su gracia hasta el día de hoy y hasta que Dios nos permita vivir sobre la tierra. Padre, te doy gracias en esta vez, porque al tomar tu palabra, esta palabra nos ministra y nos bendice. Gracias te doy porque nos has ayudado. Gracias porque has permitido un consejo de tu palabra. No me refiero solo a lo que hoy reflexionamos. Me refiero a que siempre has tenido pendiente de que cada vez escuchemos una palabra. Quizá hemos oído un mensaje, quizá hemos oído a un niño que nos reprende, quizá hemos oído a un padre de familia, a una madre, a un hermano, a un amigo, quizá por la televisión o quizá a través de nuestros dispositivos electrónicos, quizá aún en sueños. Tú has tenido cuidado de nosotros y has puesto una palabra a nuestro corazón. Y gracias porque nos has ayudado para identificarnos con esa palabra y nos has puesto de pie aunque estamos pasando momentos bien difíciles. Gracias te damos, Señor, porque es verdad que todos tenemos en común el privilegio de escuchar tu palabra, pero podemos darnos cuenta que solamente aquellos que entienden este asunto comienzan a mantenerse firmes en medio de los problemas. Y que de esta manera podemos asegurar que todos los que ya pasamos las dificultades empezamos a darnos cuenta de que si podemos estar de pie, esto se debe a que tu palabra ha encontrado un lugar en nuestro corazón. Ayúdanos para seguirnos identificando con esta clase de vida. No sentirnos los grandes porque pudimos lograrlo, sino poderte adorar y bendecir porque nos diste la capacidad y la voluntad para poder perseverar en esta gracia firme. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que desde que te dieron una palabra a ti y han tomado tu palabra como su consejo primordial, se han podido mantener y han pasado los años y ahí están como piedras firmes. Te doy gracias por estas personas. Gracias por los que tienen 50 años, 60 años, 70 años de ser creyentes. Gracias por los que tienen 80 años y todavía están perseverando. Conozco algunos ancianos que se convirtieron en su niñez y ya están grandes y ahí están firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús. Te alabo, Señor, porque seguramente tu palabra ha encontrado un lugar en su corazón. Ellos han puesto en evidencia tu palabra y están perseverando gracias a esa disposición y a esa bendición. Yo te pido que nos sigas ayudando para que tomemos este ejemplo y que sigamos adelante mientras nos permitas vida sobre esta tierra. Por el momento, pues te doy gracias por esta reflexión y que todo lo que hacemos de hecho o de palabra sea para la honra y para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de participar de esta reflexión. Que la gracia del Señor sea sobre nosotros para que siempre podamos valorar la palabra de Dios y nos podamos edificar con ella en la mano. Por mi parte será hasta una nueva oportunidad si el Señor así me lo permite. Entre tanto, les deseo muchas bendiciones.